Siempre es un gusto poder ver a las personas que nos visitan, poderles decir que son bienvenidos, poderles decir que son amados por el Señor y por la iglesia. Y si tú eres esa persona que nos visita, de verdad siéntete en casa. Nuestro deseo del corazón es que te encuentres con Jesús a través de su palabra y a través también del abrazo de la iglesia. Así que bienvenidos todos y todas. Y solamente recordarte que el próximo domingo no va a ser aquí la reunión, va a ser en el Auditorio Nueva Creación. No va a haber 4 reuniones como hoy, va a haber una sola reunión, así que no te lo pierdas. Próximo domingo en Auditorio Nueva Creación va a haber bautismos. Si tú no te has bautizado, pero Dios ha tocado tu corazón a través de su palabra, ahora tú crees en Jesús, crees que Él es el pago de tus pecados, crees que Él murió en tu lugar en la cruz del Calvario, crees que ahora Él es el Señor de tu vida, tú estás listo para bautizarte. Y si ese es tu caso, al final de la reunión pasa al lobby, anota tu nombre para darte clases prebautismales y todavía tú estés más convencido, convencida de ese paso de fe y de obediencia que vamos a tener el próximo domingo en el Auditorio de Nueva Creación. Bien, sin más, estoy muy contento porque hoy vamos a cerrar la serie del Sermón del Monte. Ya 19 semanas, hermanos, 19 sermones de este precioso, poderoso y desafiante sermón. Este sermón consta de 3 capítulos, capítulo 5 de Mateo, 6 y 7, y lo dividimos en 19 sermones, 19 sesiones, que no sé tú, pero la verdad a mí me han confrontado tremendamente. Dios ha hablado en mi vida fuertemente a través de estos sermones y cada uno de los que expusieron la palabra, y yo creo que esta vez, hermanos, no va a ser la excepción. Honestamente, este extracto o este pasaje que me tocó compartirles hoy ha simbrado mi vida, y yo espero que para bien lo haga también en tu vida. Así que, ¿qué te parece si vamos directamente a Mateo capítulo 7 y vamos allí a los versículos 24 en adelante, que es la última sección o la última porción de este sermón? ¿Cuántos han sido grandemente bendecidos a través de la enseñanza de esta serie? Híjole, ha estado buenísimo. Entonces dice así Mateo 7:24: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Yo no sé si estuviste el domingo pasado, donde estuvimos hablando acerca de 3 advertencias que Jesús hace. Jesús habla de una puerta estrecha y una puerta amplia, de un camino estrecho y de un camino amplio. Y cuando habla del camino amplio y de la puerta amplia, dice que muchos son los que caminan por él. Jesús también hace una advertencia sobre los falsos profetas y dice que por sus frutos los vamos a conocer. Pero por último, Jesús también aborda el tema acerca de falsos cristianos, personas que, dice Jesús, muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos obras. Pero yo les diré: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y lo que Jesús está haciendo aquí es advirtiéndonos acerca del autoengaño. Solo que la diferencia es que aquellos que dicen Señor, Señor, lo hacen con una declaración de algo que realmente no son. Ellos dicen Señor, Señor, pero Jesús dice: yo nunca los conocí. Si vamos al pasaje paralelo de esto que se encuentra en Lucas capítulo 6 versículo 46, Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces Jesús lo que estaba diciendo en esta última advertencia que predicó Tavo, por cierto, si no la viste, ve al canal de YouTube, está buenísimo. Jesús dice: no es aquel que dice, ¿sí? No es aquel que dice Señor, Señor, sino es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y regresando a Mateo, Jesús dice:
en aquel día van a decir, Señor, Señor, pero yo les diré, nunca los conocí. No es que Jesús diga, un tiempo los conocí, después ya no tanto, después como que los fui desconociendo hasta que al final los desconocí. No, nunca los conocí. Y es interesante notar que él dice, hacedores de maldad. O sea, ellos hicieron esos milagros, usaron el nombre de Jesús inclusive para profetizar, para echar fuera demonios, y la Biblia nos da ejemplos de personas que hicieron milagros o que hicieron liberaciones demoníacas, pero no para Dios o a través del nombre de Dios. De hecho, una de las suposiciones de esto es que quizá estos milagros o estas liberaciones o estas clases de cosas muy probablemente fueron hechas por el enemigo y no por Dios. Otra interpretación pudiera ser que sí, Dios permitió que esto sucediera, pero no significaba que estas personas que usaran el nombre de Dios en vano realmente fueran verdaderos cristianos. En caso de cualquiera de las diferentes suposiciones, podemos decir que estas personas están autoengañadas, porque ellas pensaban profesar algo que realmente no estaban profesando. Ellas decían, Señor, Señor, pero realmente el señorío de Cristo no estaba sobre sus vidas. Y hermanos, esto es algo fuerte y es algo que debemos de considerar. Esto es uno de los sermones que te digo desde ahorita, no hay para llevar, es para comer aquí. No es como que tú pienses y digas, ay, la hermana Carmen no vino, le hubiera servido mucho esto. O que digas, el hermano Epifamio le hubiera servido tanto esto. No, es para nosotros, para escuchar nosotros, para considerar nosotros. Quiero decirte que verdaderamente fui grandemente confrontado con las palabras de Jesús. Y yo espero que tú también, hermano, con las palabras del Señor. Ahora, este autoengaño tiene dos categorías. Primeramente, como ya lo mencioné, estas personas que dicen Señor, Señor, hablan de una profesión verbal, pero realmente ellos no son lo que dicen ser. Pero lo que vamos a ver hoy con los dos cimientos que acabamos de leer, también habla del autoengaño, pero ahora de personas que oyen, pero no hacen. Conocen, pero no practican. Tienen un entendimiento o un conocimiento intelectual, pero no una vida práctica de la palabra de Dios. No practican lo que escuchan. Son personas que conocen el evangelio y que lo han escuchado quizá por mucho tiempo. Personas que inclusive pueden sentirse orgullosos de la sana doctrina, que ellos han escuchado la sana doctrina, pero no practican la sana doctrina. Personas que quizá, ya me voy a meter más personal, vinieron a clase Saba, ¿sí? Personas que se bautizaron quizá, pero que nunca han puesto en práctica realmente las enseñanzas de Jesús. Ojo con esto, Jesús no está hablando de personas ateas, gnósticas o personas que no se consideran religiosas. Jesús está hablando de personas que sí se creen religiosas, que sí creen que están en la verdad, que sí creen que son cristianas, pero que solo la prueba o el juicio va a evidenciar dónde realmente están parados. Y esa es una advertencia muy tremenda, muy fuerte. Al final voy a darte 5 ejemplos más o menos de algunos escenarios que nos pueden ayudar para ver cómo aplicaría esto. Pero quiero que vayamos nuevamente al pasaje. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra es poderosa para hacer en nosotros lo que tú quieres hacer. Señor, hoy venimos creyendo que tu palabra es suficiente, que tu palabra convierte el alma. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu palabra. Tanto los que quizá tenemos tiempo o años aquí en casa, pero quizá también a los que van llegando hoy. Tú eres poderoso para que todos podamos comprender tu palabra y recibirla en el corazón. Padre, permítenos verdaderamente hoy comprender tu palabra y caminar sobre ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces lo que Jesús está haciendo aquí en la parábola
o en esta historia de los dos cimientos, Jesús está haciendo lo que el libro de Proverbios hace. Jesús está contrastando dos tipos de personas, dos tipos de cimientos. Empieza con aquellos que oyen y hacen. Es interesante que dice Jesús, por tanto, cualquiera que oye. Él no está refiriendo solo a pastores, a maestros. Él dice, cualquiera que oye mi palabra, no otra palabra, mi palabra, y la pone en práctica, como hoy está sucediendo. Todos estamos aquí en diferentes contextos. Algunos tienen mucho tiempo, algunos sirven a Dios, algunos son obreros de Dios, otros tienen poco tiempo, otros es la primera vez que están aquí, pero todos estamos oyendo el mismo mensaje. Y lo que Jesús hace acá es que empieza a contrastar estas vidas, y hay unas similitudes en estas dos vidas. Por ejemplo, hablando de lo que tienen como igual, lo primero es que escuchan el mismo mensaje, las dos personas. No es como que unos están escuchando un mensaje diluido y otros el verdadero mensaje. No es como que unos están quizá con una clase de maestros falsos y otros con maestros verdaderos. No. Ambos escuchan el mismo mensaje, ambos escuchan el evangelio. Inclusive podríamos decir que han entendido esto del evangelio, conocen la sana doctrina. Esa es la similitud primera que tienen, el mismo mensaje. Otra similitud que podemos observar aquí es que ambos, después de escuchar el mensaje o las palabras de Jesús, no de alguna otra persona, de Jesús, ellos construyen una casa. Están edificando su propia casa. Ahora, pensemos en la audiencia original de Jesús. Jesús estaba hablándole a fariseos, a escribas, a una multitud de personas, y dentro de ellos estaban sus discípulos. Jesús acaba de decir esta palabra, por tanto, culminando todo el sermón del monte, este compendio de enseñanzas centrales de Jesús. Ellos habían escuchado todas estas enseñanzas de Jesús. Vamos a recordar un poquito aquellas del capítulo 5, cuando Jesús habló de las bienaventuranzas, donde explica cuáles son las características del carácter de un ciudadano del reino de Dios: aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que lloran por el pecado, aquellos que son misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús está hablando de esas personas, pero también Jesús está hablando de estas situaciones cuando Él dijo: ustedes han escuchado la ley que dice no matarás, mas yo os digo. ¿Recuerdas esa sección del mensaje? Ustedes han escuchado una interpretación de la ley que le han dado los fariseos y los falsos cristianos, pero en este caso los falsos hombres de Dios. Han torcido las escrituras y ustedes escucharon esto, pero yo les digo esta otra cosa. Han escuchado, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquier persona que mira a una mujer, la codicia en su mente, en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Pareciera que Jesús sube el estándar, pero lo que realmente está haciendo es que está poniendo la ley donde va. La ley es santa y nadie, ningún ser humano, por más que se esfuerce, puede cumplir los mandamientos de la ley. Jesús está mostrándonos en el Sermón del Monte que el hombre es incapaz de salvarse por sus propias obras, que el hombre es incapaz de salvarse cumpliendo todas las ordenanzas de la ley de Dios, pero que solamente aquellos que confían en Él pueden verdaderamente ser salvos, porque Jesús cumplió toda la ley, todos los profetas, y Jesús fue a una cruz para morir sustitutivamente por todos aquellos que creen en Él. Entonces, el problema con esta situación de los dos cimientos es que ellos escuchan ese mensaje. Estos dos tipos de personas escucharon a Jesús, pero tienen vidas distintas. Ambos edificaron una casa, ambos están construyendo algo, pero lo que es diferente es el cimiento. Una tercera similitud es que ellos están construyendo en la misma ubicación geográfica. ¿Por qué decimos esto? Porque a las dos casas o a las dos personas les pasa lo mismo: las lluvias, los vientos, los ríos. Tanto el que edificó sobre la roca como el que edificó sobre la arena, ambos les pasó lo mismo. Entonces, si lo pensamos así, en esta historia están en la misma ubicación geográfica. ¿Eso qué querría decir? Que muy probablemente, si lo hacemos para nosotros, estaban en la misma iglesia, tenían quizá el mismo tiempo de cristianos,
estaban quizás sirviendo en el mismo ministerio, escuchaban la misma predicación, pero no estaban edificando igual. Qué tremendo, ¿verdad? Una cuarta similitud en estas dos personas es que ambos construyeron casas iguales. Es como si fueras a, no sé, a Urbi, a una de los, y ves que todas las casas están iguales, inclusive cuando eran nuevas estaban pintadas iguales, ¿verdad? O sea, aparentemente todo es igual. La apariencia nos dice que es igual, pero la diferencia está en el cimiento, en algo que no se puede ver fácilmente. Tú no llegas a la casa de tu vecino y le dices: oye, vecino, qué bonita su casa, ¿me deja ver los cimientos? ¿Me deja hacer un hoyo para escarbar a ver sobre qué echaron el cimiento? ¿Verdad que no? No nos importa eso. Nos importa una casa por la amplitud, nos importa una casa por el color, por el diseño, pero no nos importan los cimientos. Jesús está diciendo que los dos edificaron una casa, y podemos deducir que eran casas muy parecidas, o si no iguales, pero tenían cimientos distintos. Fíjate, vamos a hacer esto. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas 6 es el paralelo de esta porción de Mateo. O sea, Jesús está diciendo lo mismo, la misma enseñanza, pero Lucas nos muestra algunos detalles que nos pueden ayudar muchísimo para entender con mayor profundidad. Lucas capítulo 6. Ve conmigo el versículo 46. Vamos a leer a partir de ahí. Dice Jesús: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Aquí vemos a ese primer grupo que confesaba algo que no eran realmente, ¿sí? Pero ahora Jesús, en el versículo 47, habla exactamente las mismas palabras que el Sermón del Monte. Dice: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Ojo con esto, aquí viene este detalle que no viene en Mateo. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo. Cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Quiero que veas que a pesar de que este hombre edificó su casa en el cimiento correcto, no, eso fue una razón por la cual fuera privado de las catástrofes naturales, de la tormenta en este caso. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos, vinieron los ríos, pero la evidencia fue que al final de la prueba, al final de la tormenta, su casa permaneció. Pero este detalle de Lucas es muy interesante. Este hombre, que es el mismo de Mateo, este hombre que oye y hace la voluntad, este que oye la palabra y la practica, este que conoce el evangelio y vive conforme al evangelio, esta persona se asemeja a alguien que busca en la profundidad, alguien que hace un hoyo. Esto lleva trabajo, esto lleva tiempo. Alguien que excava hondo hasta que encuentra una roca sólida, y ahí donde está sólido, ahí echa el cimiento. Ahí construye su casa. Por el contrario, fíjate lo que dice de este otro hombre: pero el que ha oído y no ha hecho nada, versículo 49. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Escucha, las dos personas llegaron al mismo terreno, vieron el terreno, vamos a construir una casa, pero esta otra hizo un hoyo para encontrar la piedra. Pero este dijo: ay, qué flojera, mano. No, aquí sobre este cimiento, sobre esta arena, sobre esta tierra, voy a edificar mi casa. Y la arena representa un cimiento inestable, un cimiento que siempre está cambiando. La roca, sabemos quién es Cristo. La palabra roca es la palabra Petra, y es la misma palabra que en Mateo 16:16 vemos que Jesús usa para decirle a Pedro lo siguiente. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos dicen:
Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías que ha regresado, otros dicen que eres un gran maestro y profeta. Y ahora Jesús redirige la pregunta y les dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Esa es la pregunta más importante de tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién realmente es Jesús para ti? Y Jesús le pregunta eso a sus discípulos. Se para Pedro y dice: Pedro, Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: Pedro, eso no lo dedujiste tú por tu inteligencia, no lo dijiste tú porque eres muy, no sé, abusado, como decimos nosotros. No, eso te lo reveló mi Padre. Eso fue una revelación espiritual, una revelación de mi Padre a tu persona. Mi Padre te abrió los ojos para que pudieras ver realmente quién yo soy. Ahora yo te digo, Pedro, ahora yo te digo, Simón, tú eres Pedro ahora. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es el texto favorito de los católicos, porque dicen: ahí está, Pedro es el primer papa. Bueno, créeme que no es así. Pero espérate a la siguiente serie de las 5 solas de la Reforma, va a estar buenísima y ahí vamos a hablar de eso. Pero, ¿sobre qué roca Jesús está diciendo? ¿Sobre qué Petra Jesús está edificando su iglesia? Sobre la revelación de quién es Jesús. Sobre la persona de Jesús, la iglesia está edificada. La iglesia comienza con Jesús. Él la edifica, Él es su Señor, Él es su cabeza. Sobre esa roca es que este mismo hombre de esta historia está edificando su vida. Él no está edificando sobre un cimiento de opiniones, de actitudes o voluntades humanas que cambia, que es inestable. Él no está buscando su propia voluntad o su realización propia o su autosatisfacción. No está pensando en eso. Este hombre ha cavado profundo hasta encontrarse con el verdadero cimiento, con la verdadera roca que es Cristo. Y ahí echa su vida, y ahí construye su vida. El problema con eso es que, así como más adelante en Mateo vamos a encontrarnos con las 10 vírgenes, ¿recuerdas esa enseñanza? Que 5 son prudentes y 5 son imprudentes, pero las 10 son vírgenes. Las 10 están esperando al novio. Pero la llegada del novio, en este caso el juicio, muestra que no son iguales. Unas son prudentes y las otras son imprudentes. ¿Qué acaba de decir Jesús? Yo le consideré a un hombre prudente y al otro un hombre que no es prudente, es un insensato, alguien que no tiene cordura. Ahora, nos vamos más adelante. Jesús habla acerca de las ovejas y de los cabritos. Y si analizamos ese pasaje, es en el día del juicio donde Jesús hace esa división: las ovejas de los cabritos. Ahora, si seguimos avanzando, ves la imagen de el trigo y la cizaña, y ambos crecen juntos y ambos se parecen. ¿Y cuándo es cuando se corta la cizaña? En el día del juicio. La diferencia entre el trigo y la cizaña es que la cizaña crece erguida y el trigo se dobla por el fruto, y Jesucristo dijo: por el fruto los vas a conocer. Pero ambos se parecen, ambos están sembrados donde mismo. Las apariencias son iguales. En este caso podríamos decir, la diferencia es que uno ha nacido nuevo, otro no ha nacido nuevo. Escuchan las mismas enseñanzas, quizá practican algunas cosas de la vida cristiana, tienen el mismo vocabulario. ¿Cómo estás, hermano? Bien, en victoria, bendecido. ¿Y tú? Aleluya, gloria a Dios, amén. Cantan las mismas canciones, publican las mismas cosas de John MacArthur en internet. Ahora quiero decir esto. El domingo pasado Tavo decía que nosotros no somos la patrulla espiritual. No andamos ahí viendo tú eres, tú no, tú más o menos, tú ahí la llevas. Nosotros no tenemos la autoridad para eso, ni es nuestro trabajo. Esto es para analizarnos nosotros mismos, a ver si estamos en la fe, como 2 de Corintios capítulo 13 lo dice. Hermanos, autoexamínense a ver si están en la fe,
Por eso ahorita no estamos hablando del hermano Felipe y la hermana Toñita, es para mí. Porque yo mismo puedo estar autoengañado. Puedo estar sinceramente muy engañado. Satanás es un engañador. Y cuando hablábamos el domingo pasado de la puerta estrecha, pero también de la puerta amplia, y muchos dice van por él. Y es interesante que Jesús también dice, muchos me dirán en aquel día. Entonces esto, hermano, es para realmente reflexionarlo y ver dónde estamos parados nosotros. Porque el hecho de que asistamos a la iglesia, y fíjese lo que estoy diciendo, no quiere decir que realmente estamos siguiendo a Jesús. El hecho de que estemos enamorados de la adoración y cantemos muchas canciones no quiere decir que realmente estamos siguiendo a Jesús. Jesús acaba de decir, no es el que oye, sino el que oye y hace. El que practica la justicia, el que practica la verdad. Nos pasamos meses hablando de Gálatas y por meses les dijimos a la congregación, la salvación es solo por fe y no por obras. La salvación es solo por fe y no por obras. La salvación es solo por la fe y no por las obras. Y seguimos creyendo lo mismo. Y este pasaje o este mensaje no es una contradicción de todo lo que hemos venido diciendo, es un complemento de esto, porque la fe que decimos profesar va a ser probada. Porque la fe que decimos tener tiene que ir acompañada de obras. Las obras no son la fuente de nuestra salvación, son la evidencia de nuestra salvación. Por eso esa gente decía, pero no era. Oía, pero no practicaba. Y Dios no puede ser burlado. Si realmente alguien ha nacido de nuevo, empezará a amar la justicia. No estoy hablando de una obediencia perfecta, porque aquí no hay ni uno, empezando por mí, que obedezca a Dios perfectamente. De lo que estamos hablando son de personas que cuando pecan se arrepienten de sus pecados porque el pecado les duele. El domingo pasado Tavo decía algo muy importante. Mientras más creces en Cristo y maduras en Cristo, más te duele el pecado. Alguien que empieza a amar la justicia peca menos, pero el pecado que comete le duele más. Te haces más sensible y reconoces más el pecado en tu propia vida. Pareciera una paradoja, porque pareciera que mientras más crecemos, pues menos nos hace el pecado, ¿sí? Pero mientras más crecemos, hermanos, más conscientes somos de nuestros pecados y más vamos al arrepentimiento. La lucha contra tu pecado es una de las principales evidencias de que has nacido de nuevo. Si alguien puede seguir practicando el pecado sin arrepentirse, debería de dudar de su salvación. Porque es aquel que oye y cree y hace, el que puede decir que está edificando su casa en Cristo. Te decía hace un momento, ¿sabes cuál es el problema con esto? Que hasta que venga el juicio, esto se va a salir a la luz. O sea, cuando Jesús dice, vienen los ríos, viene la tormenta, podríamos deducir dos cosas: que Jesús está hablando del juicio final, porque vendrá ese día donde Dios regresará nuevamente en su segunda venida y juzgará a cada uno de acuerdo según sus obras. Y nuestra vida será manifiesta, y así como dice el Apocalipsis, y aquel que no estuvo escrito en el libro de la vida o en los libros de la vida será echado al lago del fuego. Eso dice la Biblia. Yo sé que algunos están diciendo, pastor, ¿qué está diciendo, verdad? La palabra de Dios. Ahora, este hombre que edifica sobre la arena, él está edificando sobre su propia opinión de lo que es la vida cristiana. ¿Recuerda a los fariseos que habían torcido la ley de Dios y habían hecho sus propios mandamientos de hombre? Como su propia versión, ¿no? Como, yo creo que Dios no se enoja si esto o si el otro. Yo creo que con que yo vaya a la iglesia y haga estas cosas está bien. O como en el mundo es muy conocida la religión del yo no le hago mal a nadie. ¿Se has escuchado esa religión? La más famosa. Tú vas con alguien y le dices, oye, fíjate que Cristo, te dices, mira, yo no soy religioso, yo no voy a la iglesia ni matado como tú en la iglesia, pero yo no le hago mal a nadie, así que estoy bien. O sea, como diciendo, no me importa lo que dice la Biblia, no me importa quién es Dios, no me importa que Dios demande de mí esto, yo creo que aunque no le haga mal a nadie, yo voy a ir al cielo. O sea, imagínate la arrogancia. No me someto a Dios, no reconozco a Dios, pero yo creo que construyo este propio camino hacia Dios mientras yo no le hago mal a nadie. Y a veces los cristianos creemos algo muy similar. Gracias, Marco. Gracias. Mientras yo voy a la iglesia, no importa si no cumplo con todas las demás cosas que la Biblia dice que yo tengo que hacer o que tengo que vivir. Pero si yo voy a la iglesia el domingo,
como que todo lo malo que hice en la semana como que se neutraliza así como que, ¿no? O sea, lo que robé en el trabajo, las mentiras que eché, los pleitos que he echado con mi esposa por mi egoísmo, ¿sí? El mal ejemplo que le he dado a mis compañeros de trabajo, se neutraliza cuando yo vengo al domingo, ahí se para. Cuando la Biblia nos habla del arrepentimiento y la confesión, del abandonar nuestros malos caminos y seguir la justicia. Ciertamente te vuelvo a repetir, la salvación no es por obra, no es porque tú hagas esto que vas a ser salvo, pero si eres salvo, definitivamente vas a caminar sobre esto. La santificación en nuestra vida va a ser la evidencia de que nuestra fe es verdadera en Cristo. Mucha gente dice creer en Jesús como aquellos que dijeron Señor, Señor, pero sus frutos no van de acuerdo, no tienen congruencia con lo que dicen creer. Y vuelvo a repetirte, y Dios me dé gracia para que puedas escuchar esto y entenderlo. No estoy hablando de una obediencia perfecta, hermano. No estoy hablando que después de aquí dices, ¿y ahora qué hago? No, es que confíes más en el Señor. ¿Sabes cómo vive un verdadero creyente cuando se da cuenta de que su vida no está acorde a las demandas de Dios, a la santidad de Dios? Vive en rendición total a Dios. Vive en una dependencia de Dios, en una humildad ante Dios, en un quebranto constante ante Dios. La vida de un verdadero creyente vive así. El verdadero creyente no es el que se siente seguro de sí mismo, el que ve que cada vez es más pudiente, más fuerte, o aquel que cree que peca menos cada día. No, el verdadero creyente ve que cada día su pecado es más fuerte porque ve más detalles en su vida que antes no miraba. Irónicamente o contrastantemente, eso lo lleva a una vida de más dependencia y santificación y pureza delante de Dios. Ve conmigo a Santiago 1 y vamos a ver qué es tan claro esto que Jesús está enseñando acá. Santiago también lo enseña de esta manera. Santiago 1:22. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Ves esto? Estamos hablando del autoengaño, ¿verdad? De personas que piensan que son pero no son, porque sus vidas no dan testimonio de la fe que dicen creer. Y ahorita al final vamos a ver una sección de cómo esto llega a suceder, pero Santiago afirma lo mismo. Sean hacedores, o sea, practiquen la palabra y no solamente oidores como el de los dos cimientos, que se engañan a sí mismos. Tú y yo podemos estar autoengañados. Habiendo escuchado un montón de predicaciones, haber hecho un chorro de cursos, haber estudiado el instituto bíblico, si quieres, pero si no practicamos la verdad, si no vivimos a la luz del evangelio, Jesús, no otra persona, Jesús nos dice que somos insensatos. Versículo 23, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Cuando tú y yo no practicamos lo que escuchamos, nos vamos de aquí, hermanos, y olvidamos todo lo que Dios nos dijo, y se vuelve un ciclo de vida donde personas han escuchado mensajes buenísimos, y no me refiero solamente aquí, a veces hasta en las predicaciones que ves en YouTube o en los libros que has leído, pero si no vamos con un corazón dispuesto a obedecer lo que hemos escuchado, entonces somos como este hombre que olvida su rostro inmediatamente, no se acuerda más. Es irónico, hay una estadística en Estados Unidos que dice que el 90% de las personas en una iglesia local, si su pastor predicara el mismo sermón 7 domingos, no se darían cuenta que es el mismo sermón. Solo el 10%. Ustedes no se han dado cuenta, es el mismo sermón desde hace 5 domingos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque oímos, pero olvidamos, porque no practicamos. No lo tomamos para nuestra vida. No lo tomamos con la seriedad. Pensamos que son sugerencias, que Jesús no está sugiriendo eso, que eso es para aquellos que sí son más espirituales. Pero no nos consideramos realmente como discípulos, como hijos del reino de Dios. Esto es para nosotros.
Versículo 25. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjate el detalle aquí de Santiago. El que mira atentamente. El de la arena es superficial. Ese quiere esto, rapidez. A veces la iglesia hay que discipular rápido y superficial, que nada ofenda, ¿sí? Para decir que somos más personas. El hombre que edifica sobre la roca, el que hizo y cavó un hoyo para encontrar el cimiento, es alguien que mira atentamente la ley de Dios. La palabra de Dios la toma en serio. Y la palabra lo empieza a transformar. Dice el Salmo 19, verso 7: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El de la arena, su vida está basada en opiniones humanas, en las apariencias, como los fariseos. A lo mejor trae su Biblia aquí, o tiene 7 Biblias en su casa con 7 versiones, y las lee, pero no las practica. La buena noticia hoy, hermanos, es que el Señor de la mies, el Señor que mira y escudriña todo, nos hace esta advertencia porque Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Este mensaje no es para que lo escuches y ya valió, ¿verdad? Ya. Este mensaje es para que escuches y tu corazón arda y digas: estoy a tiempo. Señor, perdóname. He sido un cristiano superficial. He tenido una apariencia, canto, levanto mis manos, hago todo, pero en mi casa es otro rollo. No practico. Tu ley no es mi delicia. Tu ley no es aquello que realmente gobierna mi vida. No es mi autoridad. Me gusta que la gente piense que yo soy cristiano. Me gusta que la gente piense que yo vivo en obediencia. Me gusta mucho la aprobación de las personas. Pero en mi vida, escucha esto: no soy pobre en espíritu, ni lloro por mi pecado, ni soy misericordioso. Al contrario, al que me la hace me la paga. Son las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Cuando Jesús habla también acerca de los ríos, de los vientos, de las lluvias, también está hablando de esas pruebas que en el mismo Sermón del Monte están contenidas. Por ejemplo, Él dice: si alguien te pide tu túnica, dale también tu capa. Si alguien te pega en una mejilla, ponle la otra. Vamos a ser probados. Estamos siendo probados. Y la evidencia de dónde estamos parados va a ser por medio de la prueba. Yo puedo decir que amo al Señor y que Dios es mi prioridad, pero hasta que yo no sea probado, se va a evidenciar eso en mi vida. Ahora, la prueba es intrínseca en la vida del creyente. Pedro dice: porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea encontrada en gloria y alabanza a nuestro Señor. O sea, es necesaria la prueba de la fe, que lo que tú dices creer y la teología que tú tienes va a ser probada. Si tú crees que Dios es bueno, si tú crees que Dios es tu proveedor, si tú crees que Dios es soberano, entonces vas a ser probado en eso. Y el fruto de nuestra vida en medio de la aflicción, en medio de la prueba, va a demostrar realmente si creemos verdaderamente que Dios es soberano, que Dios es bueno, que Dios es mi proveedor. Sé que lo que estoy diciendo es fuerte y venía preparado para que no hubiera ningún amén, pero esto yo también me lo estoy predicando a mí mismo, hermano, porque yo mismo puedo estar autoengañado. Aún enseñándote esto, yo mismo puedo ser autoengañado. Hermanos, esto es para todos. Debemos autoexaminarnos. Ve conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y si de alguna manera nos quedaba duda de cómo funciona esto, o entonces cómo realmente sé si estoy edificando sobre la roca y no sobre la arena. Pastor, esto me parece muy confuso porque pues ya hasta miedo me está dando, pastor. ¿Cómo es que, a ver, si yo digo que voy y luego no voy y luego no fui y luego... Juan nos va a explicar muy bien.
Versículo 3, 1 Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. Si vamos a la iglesia y tomamos todos los cursos de la iglesia. No, dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. ¿Dónde se guardan? En el corazón. Salmo 119, en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus mandamientos. Jesús dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. O sea, el amor a Dios, de nosotros hacia Dios, va a ser sinónimo de nuestra obediencia hacia Él. El que me ama, mis mandamientos guardará. ¿Cómo sabes si estás en Él? Acuérdate que nosotros ya no obedecemos para ser salvos. Somos salvos, por eso obedecemos, y obedecemos por amor, porque le amamos. ¿Recuerdas eso que vimos en Gálatas? No se te olvide eso. La clase de obediencia que un cristiano es llamado a tener no es esa clase de obediencia de, ay, chinteguas, tengo que ir a la iglesia. Ay, tengo que amar a mi prójimo. Ay, está bien difícil y no quiero, pero lo voy a hacer. No es eso. El cristiano ha pasado de muerte a vida. El cristiano tiene una nueva naturaleza, la naturaleza del espíritu. Y entonces, aunque lucha con su naturaleza antigua para que no haga lo que quieras, la naturaleza de la carne con la naturaleza del espíritu, en él hay nuevos deseos, nuevas intenciones que provienen de Dios. En él ahora hay amor para Dios porque ha nacido de nuevo. Entonces cuando obedece no lo hace por imposición, porque Dios te ponga el pie en el cuello. Si no me obedeces va a haber fuego, mijo. No, lo obedeces porque lo amas. Lo obedeces porque ahora amas la justicia. Lo obedeces porque ahora lo puedes ver y ver que Él es hermoso, Él es bello, Él es el camino, la verdad y la vida. Y que todo lo que todo el mundo te ofrece es basura. Todo esto es un engaño. Todo esto de ámate a ti, solo a ti, solo a ti, y ve por ti. Si tú estás bien, todo va a estar bien. Es la mentira de la serpiente del Génesis. Es la misma mentira disfrazada de otras maneras. Céntrate en ti, ve por ti. No, mira a Cristo. Síguelo a Él. Él es el camino, no hay otro. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Aquí pudiera tirar el micrófono así e irme a sentar. Juan lo explicó muy bien. Si yo pienso como este hombre que edifica sobre la arena, yo estoy en Cristo, yo estoy edificando mi vida en el Señor, pero no guardo sus mandamientos, en verdad estoy mintiendo y la verdad no está en mí. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, fíjate bien esto, debe andar como él anduvo. Este es el proceso de santificación. Ser como Cristo, andar como Cristo, es la meta de todo verdadero cristiano. La meta de un verdadero cristiano no es el reconocimiento, no es la fama, no es la aprobación de los hombres. El verdadero deseo de un hijo de Dios es que quiere ser como su Señor, quiere ser como Él. Y no hay otra manera que pueda llegar a eso que en una dependencia de su mismo Señor, del Espíritu Santo, guardando los mandamientos de Dios. Ya no los guarda para ser salvo, es salvo por la fe. Ha creído en Jesús, ha creído que Jesús es su Salvador. Pero ahora en esta nueva vida que ha recibido, Él vive para agradar a su Señor. No vive una obediencia perfecta, se equivoca, todos los días la riega. Pero ha recibido por gracia la capacidad de poder darse cuenta de sus pecados y arrepentirse de ellos. Ha recibido la capacidad del Espíritu Santo de poder arrepentirse y reconocer que necesita la gracia de Dios. Y en ese proceso diario, esta persona va pareciéndose más a Jesús. En la mente de esta persona está la ley de Dios, porque medita en ella como en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. El de las sillas de escarnecedores y el consejo de malos es el que edifica sobre la arena. La ley de Dios no está en su mente. Él tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella.
En su corazón realmente no está la palabra, no está el propósito realmente de agradar a Dios. Él quiere usar a Dios como un medio para llegar a sus propios fines, como en el falso evangelio de la prosperidad. Quiero pactar con Dios, quiero que Dios me dé cosas que yo deseo, entonces voy a la iglesia, entonces yo le oro porque lo que quiero es algo que Él me tiene que dar. Dicen que si te pones bien con Dios te va bien. Dicen que si te pones bien con Dios te va bien en los negocios. Entonces lo mismo que hacen los narcotraficantes cuando se encomiendan a la Santa Muerte o al Malverde o a quien le pongas, con tal de que les bendiga sus negocios. Mucha gente lo hace dentro de la iglesia cristiana y cumple ciertas dogmas o ciertas cosas, pero la intención del corazón no es que el señorío de Cristo esté sobre su vida, es que Dios me haga el milagro y yo lo puedo usar como un amuleto cuando yo necesito. Créeme, son dos cosas muy distintas. Son cosas muy distintas. Dios no es el genio de la lámpara que le rascas y cumple mis deseos. Dios es el Señor soberano de la tierra y tú eres creación de Él y eres hechura de Él, y nos tenemos que rendir a Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, hermanos, volviendo a esto, quiero decirte 5 escenarios en los que esto se podría ver de alguien autoengañado, y lo voy a hacer rápido. Esto lo escuché del pastor John MacArthur y me pareció sumamente importante introducirlo aquí. Primeramente, ¿cómo alguien puede ser autoengañado pensando que es alguien cristiano y no lo es? El primer escenario es que son personas que creen que por haber hecho una oración de salvación ya son salvos. O sea, de repente en la iglesia hay esta urgencia de que la gente repita una oración que muchas veces la gente ni siquiera está entendiendo. Repite conmigo esta oración: Padre, perdona mis pecados. Ya, amén, ya, bienvenido. Porque a veces los predicadores y los evangelistas lo que queremos es decir: 100 aceptaron a Cristo, pero ni siquiera les predicamos el evangelio, hermano. ¿Cómo se va a arrepentir de los pecados si no sabe por qué se tiene que arrepentir? Y no sabe que se tiene que arrepentir porque uno conoce que Dios es santo, porque no se lo explicaste. Porque la única manera en la que alguien va a venir al doctor es sabiendo que está enfermo. La única manera en que alguien va a dar un salto de su casa que se está quemando es sabiendo que está en un incendio. Pero si no le explica su condición, el por qué se tiene que arrepentir, y esto nos lleva a algo más profundo, porque alguien puede decir: no, pues sí, cometo errores, soy pecador, pero la necesidad de arrepentirte ante Dios, porque esos pecados los hacemos ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es el creador, Dios es el Señor. Explicarle esto puede llevar a una persona, por la gracia de Dios, a entender la necesidad de arrepentirse, pero al mismo tiempo creer que Jesús es el pago efectivo por sus pecados. Que esa cruz que pasó hace más de 2000 años no es un acontecimiento cultural o histórico bonito que vemos cada mes de abril en el 32, bueno, es el canal 5 ya, ¿verdad? Pero, y que nos hace llorar al ver las coronas de espinas. No, esto fue por mí, porque yo soy un pecador y Jesús ocupó mi lugar en la cruz. Entonces hay personas que aún dentro de la misma iglesia cristiana piensan que porque un día hicieron una oración rápida, sin conciencia, sin entender, ya son salvos. ¿Sabes por qué aquí en la iglesia no hacemos mucho esto de la oración del pecador? Tú te has dado cuenta, a lo mejor te preguntas: ¿por qué en la iglesia nunca el pastor dice: a ver, oren esta oración? Digo, no la satanizamos, hermanos. Tampoco si un día la hacemos y digo: pastor hizo la oración. No. Yo crecí en una iglesia donde yo hice esa oración como unas 10 veces desde chiquito, porque no estaba seguro si era cristiano. Entonces cada vez que el pastor predicaba algo así que me daba miedo del apocalipsis: Señor, perdona mis pecados, ¿verdad? Creemos en esta iglesia que cuando una persona pasa de muerte a vida y se convierte, su vida empieza a evidenciar eso. Que no es algo así como que no, es realmente una persona empieza a creer en Jesús y empieza a seguir a Jesús. La semana pasada me eché un café con una de las personas que se van a bautizar. Un muchacho que tiene poco tiempo aquí, lo invité a un café para platicar, conocer un poquito su vida. Él no ha venido a clases sábado, no ha venido a ningún discipulado, nada, solamente los domingos. Pero yo lo empecé a escuchar a este cuate, y yo de verdad, nomás porque soy medio macho, ¿cierto? No lloré ahí, pero me daban ganas de llorar de escucharlo.
cómo Dios en su gracia lo había llevado a hacer ciertas conclusiones de su propia vida, de darse cuenta de su pecado, de darse cuenta que estaba bien perdido, de darse cuenta que estaba en otro rumbo totalmente distinto, y cómo ahora ha creído que Jesús es el camino. Dije, bro, hay gente que les toma años llegar a estas conclusiones. No me queda duda que Dios ha estado hablando en tu vida, en tu corazón, a través del Evangelio. Ahora, digo esto porque Él no vino a Cristo a través de una oración de pecador. Él solamente estuvo aquí escuchando el Evangelio y recibiéndolo con fe en su corazón. Y cuando alguien dice, alguien se quiere bautizar, si tú has creído en Jesús, esa persona dijo, yo no sé qué me ha pasado, pero sé que mi vida es distinta. Algo está pasando en mí, pero lo que antes yo me burlaba de mi mamá porque venía, ahora quiero estar aquí. Ahora he empezado a orar, quiero tener una relación con Jesús. Segundo escenario, los cristianos que no nos autoexaminamos. O sea, vemos hacia afuera, como ¿te acuerdas cuando predicamos de la viga y de la astilla? ¿Sí? O sea, vemos el problema en los demás y decimos, no, es que va a ser salvo. No, es que, oye, ¿ya viste? Y nosotros nos damos cuenta del problemón que estamos, ¿no? No nos damos cuenta de nuestro pecado porque tenemos la viga enterrada en el ojo y no nos podemos dar cuenta. Y no pasamos por el proceso de sacarnos la viga para ver con claridad, porque no nos autoexaminamos. Una persona que no está preocupada por limpiar su pecado presente, escucha esto, debería estar preocupada porque muy probablemente sus pecados pasados tampoco fueron perdonados. Porque el que cree que sus pecados han sido perdonados se sigue preocupando por sus pecados presentes, llevándolos a Cristo, diciendo, Señor, perdona mis pecados, límpiame, purifícame, Señor. Sin importar qué clase de experiencias espirituales, a lo mejor profecías, a lo mejor, no sé, sueños que una persona haya tenido, si continúan sus pecados, esa persona no es salva. Mira lo que dice 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6. Y vamos a ir al versículo 9 y 10. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. ¿Te fijas otra vez lo del engaño? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y todavía para contrastar esto, dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, todos estábamos ahí. O sea, no es como nosotros éramos una lista especial y los demás, no, ahí estábamos nosotros, en alguna de estas secciones estábamos. No, pastor, yo nunca he sido homosexual. No, pero a lo mejor estás en los inmorales. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora que hemos venido a Cristo, Él nos ha lavado con su sangre. Pero no nos engañemos, alguien que persiste en esto no heredará el reino de los cielos, porque nunca nació de nuevo, porque es alguien que edificó en la arena. Tenía apariencia, pero dentro de él no había el señorío de Cristo. Y de eso se trata esto de los dos cimientos. Efesios 5, hay otra lista similar. Efesios 5, versos 5 al 6. Vamos rápido ahí. Efesios 5, versos 5 al 6. Porque con certeza ustedes saben esto, dice Pablo, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, viene un día del juicio y nosotros podemos estar autoengañados y engañar a la gente, pero el Señor no puede ser burlado. El Señor que conoce y pesa los corazones, Él no puede ser burlado. El Señor sabe quiénes son suyos y quiénes son suyos, los que permanecen en su palabra. ¿Por qué? Porque evidencian que esa fe en Cristo es verdadera. ¿Por qué? Porque guardan sus mandamientos, porque aman al Señor. Ya voy terminando.
Otro escenario de esto es el activismo. Mucha gente cree que porque ha servido mucho o durante muchos años, esto es sinónimo de que son salvos. Pero irónicamente, muchas veces el trabajar mucho para Dios nos estorba para estar con Dios. Porque recuerdas a estos hombres que decían: en tu nombre hice obras, obras, obras. Y Jesús dice: nunca los conocí, no eran míos. El que es del Señor tiene comunión con el Señor. El Señor lo conoce. Dice Jesús en Juan 10: mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco y me siguen. ¿Ves las características? Se conocen mutuamente y me siguen. Obediencia. Cuarto escenario. Esto es algo que mencioné hace un momento, pero creo que va a quedar más claro. Es como una clase de subreligión que de repente inventamos, como los fariseos, como lo positivo cancela lo negativo. O sea, en lugar de confesar, pedir perdón, arrepentirnos, entrar quizá a una disciplina espiritual, más bien hacemos como que cosas buenas para mitigar lo malo que hemos hecho. Como que, híjole, esta semana no voy a faltar a nada de la iglesia porque me siento mal por algo que hice. En lugar de confesarlo, en lugar de pedir ayuda y decir: hermano, ¿sabes qué ando en esto? Yo pienso como que si voy muchas veces a la iglesia o doy esto a los pobres, Dios dice: ya, mijo, ya estamos a tablas. Esto no es así. Como que dice: voy a hacerle así, como ahorita que andas engañando en tu trabajo, que te robaste eso y no dijiste nada, lo vas a hacer así: ay, no te vi, mijo. Ahorita que andas hablando con otras mujeres en chats privados, voy a hacerle como que no vi porque le llevaste la despensa a la viejita, ¿no? Pensar así es solamente pensar en que Dios se ha rebajado en su santidad. Eso no funciona así. Hay personas que han creado su propia religión en esto. El Evangelio te dice: somos pecadores, arrepintámonos de nuestros pecados. La palabra dice: si alguien confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Por último, el último escenario: personas que conocen la Biblia, conocen el Evangelio, que están involucrados en quizá en los ministerios, sin embargo nunca se arrepienten de sus pecados, viven en constante pecado. Tienen experiencias quizá muy sensoriales o espirituales. No, soñé esto y me profetizaron esto. Un rabacucu de allá no sé dónde me dijo que iba a volar y que era un águila, y andan pero no pueden perdonar a su esposa, no pueden perdonar a su esposo. Están peleados con medio mundo, todo el mundo les cae mal, viven en constante odio, venganza. No viven el Evangelio. Y pueden tener cargos en la iglesia y podemos enseñar. Y el juicio más severo para alguien que enseña y no vive, o que dice ser y no lo es. Yo creo que inclusive en el infierno va a haber diferentes tipos de castigos, porque la Biblia habla de prisiones de oscuridad, y también habla que para algunos el castigo de Sodoma y Gomorra va a ser menos extenso que para otros que han escuchado y no. Por eso que la Biblia también dice: no se apresuren a ser todos maestros, porque recibirán más condenación. Hermano, estas palabras son muy serias. De repente me gusta hacerlos reír para que no sientan tanto, pero creo que debemos autoexaminarnos. Por último, vamos a Mateo 7, ya voy a terminar. Vamos a ver qué pasó después de que Jesús dijo estas palabras. Versículo 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. O sea, decían: wow, qué palabra, qué mensaje. Así como tú y yo, a lo mejor durante toda esta serie hemos dicho: wow, el mensaje de Gustavo, lo que predicó Ezequiel, lo que predicó Gerardo, lo que predicó Asael, el pastor. Wow, qué tremendo. Pero no llevarlo a la práctica. Asombrarnos de: eso estaba ahí. Wow, nunca lo había visto así. Pero no vivirlo, no someternos a eso. Solamente terminar en una admiración, pero no llevarlo a la práctica. Versículo 29 da la razón por la que se admiraron: porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Los escribas lo único que hacían era citar a otros rabinos. Decían: así dice el rabino Eliel, así dice el rabino fulano de tal, y los citaban solamente para hablarles de algún punto en la doctrina de ellos. Pero Jesús no citó a nadie.
Jesús dijo: yo les digo esto: el que oye mi palabra y no la hace, es esto. Hermanos, porque Jesús es el Señor, porque Jesús es Dios. Piénsalo de esta manera: Jesús nos ha hablado por 19 semanas a nosotros, a la iglesia Abba. ¿Qué vamos a hacer con esas enseñanzas? ¿Las vamos a ignorar? Vamos a decir: estuvo chido, buen consejo, échale ganas, Jesús, sigan predicando así, pero yo sigo mi estilo de vida como quiero vivirlo. No dejo que estas verdades realmente penetren mi vida y hagan cambios en mi manera, en la manera en la que vivo. Vuelvo a repetirte este punto y con eso termino. La salvación es por medio de la fe y no por las obras, pero las obras siempre van a evidenciar nuestra verdadera salvación. Que el Señor nos dé de su gracia entendimiento para recibir esto, humildad, y que podamos reconocer la autoridad de Jesús y someternos a ella, hermanos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Señor, ciertamente tu palabra nos exhorta, nos redarguye, pero también tu palabra nos enseña y nos corrige para que hagamos tu voluntad. Te necesitamos a ti, te pedimos perdón, porque ciertamente, Señor, muchas veces hemos escuchado, pero no hemos practicado. Porque muchas veces hemos escuchado, pero no hemos obedecido. Hoy, Señor, recibimos tu palabra y ahora sabemos que no solamente es oír y creer, es creer y hacer la voluntad de tu Padre. Señor, ayúdanos, Señor. Nuestro corazón por naturaleza es rebelde y quiere hacer su propia voluntad, construir su propio reino, pero en el poder de tu Espíritu Santo te pedimos que tú nos perdones y nos ayudes realmente a seguirte, a obedecerte, a amarte de tal manera, Señor, que podamos obedecerte. Hazlo en nosotros, hazlo en tu iglesia. Lo necesitamos, Señor. Gracias porque tú nos das gracia. Hay gracia para el pecador, hay gracia para el que se arrepiente, hay perdón para el que se arrepiente. Y hoy reconocemos nuestro pecado, Señor, y sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Queremos ser de los que escuchan y hacen. Guíanos, Señor. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo que opera en cada uno de los que creen. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti, de tu gracia, de tu favor, de tu poder. Nos sometemos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Tú eres la roca, Señor. Tú eres la roca firme, Jesús. Te exaltamos, Señor Jesús.